Gracias a toda esa gente maravillosa que siempre está ahí conectaditas con nosotros y a todos los que han estado escribiendo, llamando, los bendecimos. Vamos a continuar orando por todas esas peticiones. Para eso está este ministerio. Agradezco siempre de ese público maravilloso que está ahí conectado, escuchando. Vive la mañana para eso, para llenarlo de ánimo, de herramientas y poder edificar a nuestro pueblo. Bueno, hablando de edificar, cuéntame, Kiara, ¿quién tenemos en esta mañana? Tenemos aquí en esta mañana nuestra querida trabajadora social y autora del libro Volverás a reír, nuestra querida Débora Acevedo. Buenos días, Débora. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos en esta mañana frita? Estamos fritas, pero con un fuego de Dios por dentro. Amén, amén y amén. Venía escuchándoles y qué bueno que el Espíritu Santo siempre conecta temas, sí, ¿verdad? Así que hoy han estado orando y vamos a estar hablando de la oración. Y antes quiero enviarle un saludo a todos los empleados de la compañía Betina. Estuve con ellos el pasado viernes en un espacio muy ameno donde estuvimos trabajando el tema Cheer Up 5-7. Y se trataba de animarse. 5 cosas que nos desaniman, 7 cosas que podemos hacer para trabajar el desánimo. Un grupo hermoso. Así que un saludito a todos los empleados de Betina que nos pudieran estar escuchando en esta mañana. Y quisiera que continuáramos hablando de la oración. Qué lindo es que Dios guía los pasos del justo y que guía todo lo que ustedes están trabajando aquí en Vive la Mañana, porque pareciera que nos ponemos de acuerdo, de verdad. Sí. Y la realidad es que no. Y yo estuve toda la semana en esta inquietud de estudiar el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro rico en enseñanzas. Es un libro que para este tiempo tiene tanto que decirnos, ¿verdad? Y entonces, no sé cuántos de ustedes vieron la película Cuarto de Guerra. Sí. Saben que esta película trata de una mujer que estaba teniendo problemas familiares, específicamente en su matrimonio, ¿verdad? Y ella se encuentra con una clienta, porque ella era realtor, y esta clienta, en el proceso de vender la casa, le enseña la importancia de ir a lo que se denomina un cuarto de guerra, ¿verdad? Un lugar que yo le llamo el privado. ¡Oh, qué lindo! El privado. Y hoy ese es el tema, en el privado. Si usted nos está escuchando, yo quisiera que usted haga una pausa hoy para que usted en la agenda de su día saque un espacio para ir al privado. ¿Y qué es el privado? Es un lugar de intimidad. Es un lugar donde vamos a tener un encuentro. Pero usted sabe que nuestro cuarto es el lugar donde nos quitamos zapatos, donde nos quitamos la ropa, donde nos quitamos todo lo que nos incomoda, donde nos deshacemos de todo ese peso del día. Las mujeres nos quitamos las fajas, ¿verdad? Y todo se va eso. el peinado y terminas así con ese. Y allí podemos ser nosotras mismas. Sí. Pues de eso se trata el privado, ese lugar donde nadie te ve, donde te encuentras con el Señor, donde tienes un encuentro para comenzar procesos de reconstrucción. Y me llama la atención la historia de Nehemías, porque esa es la historia donde habían ocurrido unos tiempos de deportación, donde algunos judíos habían regresado a Jerusalén, pero la ciudad de Jerusalén no tenía muros, así que estaba desprovista y estaba muy vulnerable. Miren las características de este pueblo. Estaba en ruinas, estaba vulnerable, estaban desprovistos y estaban de ánimo caído. Santo. Entonces Nehemías ve todo, le dicen a Nehemías este panorama, le hacen la historia de lo que estaba pasando. Yo quisiera leer la Biblia porque no hay nada mejor que leer el texto tal como está. Eso es. Y miren las noticias como se las traen a Nehemías. Le dicen, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y vienen en desgracia. Las cosas no andan bien, hay grandes dificultades y hay desgracia. Panorama similar al que estamos demasiado viviendo. Entonces le dicen, la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Para este tiempo las murallas eran esenciales en las ciudades. Entonces, mire lo que pasa, la respuesta de él. Él no hizo un plan estratégico de cómo reconstruir los muros. Él no fue a buscar a un ingeniero especialista en técnicas y estrategias y el 1, 2, 3 de cómo arreglar la cosa. Él fue al privado. Wow. Dice, cuando oí esto, me senté a llorar, porque llorar es válido.
De hecho, durante varios días estuve de duelo, eso también es válido, ayuné y oré. Así que la respuesta de este hombre de Dios ante una situación de crisis fue la oración. Mire, a mí me preocupa, y con todo respeto, yo vengo, ¿verdad?, de una profesión que trabaja con la salud mental, que a veces hablamos con los amigos, con el pastor, que los respeto, ¿verdad? Mi esposo es pastor, nosotros trabajamos en la pastoral. Con el psicólogo, con el consejero, con el Facebook, porque le decimos a Facebook lo que está pasando. Ojo, no lo debe hacer. Le contamos a todo el mundo para pedir opinión. Pero la realidad es que el paso 1 en todo momento de crisis es claro. La Biblia nos habla de ir a la presencia de Dios. Mi hermana, una de mis hermanas, porque tengo 4, me decía, no podemos usar la oración como una tormentera. Solamente cuando tengo el problema. Qué lindo eso, me encanta. Poderoso. Me encanta. Y de hecho, había un pastor que decía, mira, nada sustituye a la presencia de Dios. O sea, la realidad es que la presencia de Dios es el lugar de comienzo, que es de hecho lo que le enseña esta señora en la película Cuarto de Guerra. El lugar de comienzo para reconstruir tu matrimonio es en ese cuarto privado donde tú te vas a encontrar con el Señor. De hecho, Jesús, al empezar su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Se separó. Eso es. 40 días en ayuno. Y allí tuvo un encuentro con su padre para poder capacitarse. Así que todo comienza con Dios. De hecho, Mateo 6:6 nos dice, pero tú cuando ores, apártate a solas. Oiga, es importante orar en comunidad y aquí lo estuvimos haciendo y oramos por su petición y de hecho sigue escribiendo y envíe su petición. Pero la palabra nos dice, cuando tú ores, apártate a solas. Cierra la puerta, es decir, quita distracciones. Ajá. El celular hay que ponerlo a un lado si queremos orar, sí, alaba. Sí. Detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Hay que sacar un tiempo para estar en privado. Estamos demasiado acostumbrados al ruido, demasiado acostumbrados a las redes sociales y demasiado acostumbrados a la opinión de otros, que de hecho también hablaban ustedes hoy, de la importancia de escoger a quién le decimos. Y muchas veces el problema es que como estamos buscando aprobación o ¿verdad?, consejo, muchas veces en personas erradas, pues entonces no acudimos al primer lugar, que es el privado. ¿Qué yo voy a encontrar en ese privado? Número 1, consuelo y paz. Fíjese que Nehemías había estado llorando y había estado en duelo. Pero él fue a la presencia del Señor y encontró consuelo y paz. Encontré este verso que me llamó mucho la atención. Salmo 34:6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Estás hoy llorando. Tú estás hoy angustiada porque tu esposo se fue, porque las finanzas están difíciles, porque hay un diagnóstico que no esperaba. El Salmo 34:6 nos dice, este pobre clamó, lo oyó el Señor y lo libró de sus angustias. Pero el Salmo 118 me dice, en mi angustia salí corriendo y publiqué en Facebook. ¡Ay! No, en mi angustia clamé, oré al Señor. Él me respondió y me liberó. La pregunta es, ¿dónde estás? ¿A dónde estás acudiendo en este día? Su presencia va a traerte ese consuelo. Y escuche bien, como profesional, ¿verdad?, de ayuda, es importante aclarar que hay depresiones y las depresiones son válidas. Y muchas de ellas clínicas que exigen, ¿verdad? O se esperaría que usted vaya a un psiquiatra y usted se trate. Y eso es válido. Pero la realidad es que nada puede sustituir el que tú vayas a ese lugar privado y tú te derrames. La canción de Daniel Calvetti, yo le he mencionado aquí, una de sus canciones en el inicio, decía, en su presencia, allí puedo descansar. En su presencia, allí puedo llorar. Solo en su presencia encuentro paz. Y esa canción yo recuerdo que en un tiempo difícil yo la ponía mucho porque la realidad es que allí tú y yo podemos ser sinceros. Sí, y allí tú no tienes que aparentar y allí tú no tienes que ser el más fuerte, porque es en esa presencia del Señor donde Él nos va a levantar. Así que, número 2, en la presencia del Señor vamos a encontrar
fortaleza, es decir, fuerzas para ejecutar. Cuando Nehemías escuchó esto, yo me imagino que esta experiencia fue como si lo hubiesen dado con una tabla, o sea, todo se cayó. Y no sé si ustedes han pasado por momentos de crisis donde usted ha sentido que todo se vino al piso. Todo se vino al piso y ahora ¿qué yo voy a hacer? Ahora, ¿cómo yo me levanto de esta crisis? Recuerdo cuando yo pasé por la experiencia de divorcio, yo decía, ¿y cómo me voy a levantar? No tenía fuerzas. Sin embargo, en la presencia del Señor, la palabra nos dice en Romanos 8:26, además, el Espíritu Santo, escuche bien, nos ayuda en nuestra debilidad. Qué lindo. Quizás hoy tú no puedes ni orar. Y quizás hoy tú estás diciendo, bueno, Débora, qué bien que yo sé que tengo que orar, pero es que yo no puedo ni orar. No tengo fuerza. No sé si te ha pasado. No, yo he entrado al lugar secreto y a ese lugar privado en silencio porque no me salen palabras. Pero sé que hasta eso él lo lee. Yo recuerdo, sí, Kiara, yo recuerdo que hubo momentos donde lo único que yo podía hacer era llorar y decir, Jesús, yo sé que tú estás aquí, Señor, pero no me salen ni las palabras. Pues ese verso en Romanos 8:26 nos dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego dice, el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. Es decir, el Espíritu Santo se encarga de hacer esa intercesión cuando tú sientes que tú no puedes orar. Coger ese gemido del llanto. Incluso yo creo que es el proceso terapéutico más extraordinario que podamos experimentar. Y qué bueno que puntualizas eso, Débora, porque a veces vamos con esta única actitud de hablar y de decir tanto cuando realmente lo que tu alma y tu espíritu necesitan es simplemente lo que puntualizaste, el silencio para que sea tu alma y tu espíritu quien hable, quien se exprese y seas consolado. Y yo creo que quien lo ha vivido lo puede testimoniar. Así que la invitación te la están haciendo directita. Y de hecho hay un verso que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Bendito. Santo. Espera y aliéntese tu corazón. Qué poderoso. Wow. De verdad, qué poderoso saber que esa persona que hoy nos está escuchando y que siente que no tiene palabras, hoy Dios le está diciendo, tranquilo, guarda silencio porque tu corazón se va a alentar en ese privado, en esa experiencia con el Señor. Lo otro que trae la experiencia de oración es comunión con el Padre, es decir, arrepentimiento, esa reflexión. No sé cuántos de ustedes han orado por una situación y el Señor empieza a redarguirte a ti. No tiene nada que ver con lo que está pasando, con el que te está haciendo, sino que el Espíritu Santo empieza a redarguirte. De hecho, Nehemías, en el versículo 6 del primer capítulo, comienza a hablar y le dice, Señor, confieso que hemos pecado contra ti. Fíjese, después de ese proceso inicial de reflexión, dice, hemos pecado contra ti, nos hemos equivocado. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Así que el Señor, Nehemías, se da cuenta de que hay necesidad de arrepentimiento. Y es importante entender que allí en la presencia del Señor hay cambios y que Dios hoy quiere hacer un cambio en ti. Lo otro que trae la oración es dirección. El Señor va dirigiendo tu caminar y abriendo puertas. Nehemías va donde el rey y el rey le dice, pues tranquilo, ¿qué es lo que te está pasando? Yo quiero ayudarte. El Señor trae una provisión directa y no solo le dice el rey, sí, yo te voy a dar la autorización para que tú te vayas, sino que te voy a dar cartas de referencia y te voy a hacer que te den provisiones. En la presencia del Señor vas a encontrar esa provisión. Y entonces finalmente Nehemías dice, entonces el rey me concedió estas peticiones porque la mano de Dios estaba sobre mí. Qué lindo. Hoy la mano de Dios está sobre ti. Hoy es tiempo de correr al privado y entender que en su presencia encontrarás todo lo que necesitas para volver a reír. Y de volver a reír, si hablamos de eso, yo quisiera que lo menciones porque muchas personas nos pueden estar escuchando y no saber que tú también fuiste a ese privado, tú también lloraste en ese privado y de ese privado el Señor te dio un libro. Eso es así. De hecho, en la presencia del Señor fue donde se escribió ese libro. Entre lágrimas se escribió el libro Volverás a reír. Es un libro que nos habla de cómo superar la adversidad, ¿verdad? Cómo superar tiempos difíciles. Así que lo puede conseguir en Amazon.
busque ese libro porque va a ser de mucha bendición para su vida. Bueno, ya sabemos en dónde puedes adquirirlo. También si quieren contactar contigo para algún congreso, actividad. Esto es así, pueden llamarme al 787-904-9588 y allí me pueden encontrar para, ¿verdad?, cualquier cosa que necesiten. Bueno, ya sabemos que tenemos que ir en lo privado. Yo creo que Dios ha hablado bastante contundente en esta mañana. Sabemos que el mundo trae aflicciones, pero vamos a ir a confiar ahí en lo privado, que Dios hará el resto. Amén. Tú pones la fe y Dios pone el milagro. Confía en Él. Él hará grandes cosas en ti. No hay nada imposible para Dios. En Dios no existen casualidades. Solo existen propósitos. 88.1